El sol, inclemente, castigaba la tierra reseca del viejo oeste. Un cielo azul, vasto e implacable, se extendía sobre un paisaje de tonos ocres y rojizos, salpicado de escasas formaciones rocosas que ofrecían una sombra efímera. El aire, caliente y polvoriento, danzaba en remolinos, levantando la arena fina que cubría cada grieta y cada piedra. Era un territorio inhóspito, donde la vida luchaba por abrirse paso y la supervivencia era un desafío constante. En medio de esta desolación, casi mimetizada con el entorno, se alzaba una pequeña cabaña de madera. Construida con troncos toscos y un techo de ramas entrelazadas, parecía un refugio frágil ante la inmensidad del paisaje. Las ventanas, pequeñas y cubiertas con trapos viejos, apenas dejaban entrever el interior, manteniendo el misterio sobre quién o qué se escondía tras esas paredes. Un sendero de tierra batida, apenas visible, conectaba la cabaña con el horizonte, indicando un contacto tenue con el mundo exterior. Alrededor de la cabaña, la vegetación era escasa pero resistente. Cactus espinosos, matorrales secos y alguna que otra hierba amarillenta luchaban por sobrevivir, aferrándose a la poca humedad que lograban extraer del suelo. Un viejo pozo, con su estructura de madera carcomida, se erguía como un símbolo de esperanza en medio de la sequía. Unos pocos animales salvajes, como conejos y coyotes, se aventuraban cerca de la cabaña en busca de agua y refugio, manteniendo una distancia prudente. La soledad era palpable en este lugar. Un silencio profundo, interrumpido solo por el susurro del viento y el canto ocasional de algún pájaro, envolvía la cabaña en un aura de misterio. Era un lugar donde el tiempo parecía detenerse, donde la vida se reducía a lo esencial y donde la presencia humana se sentía como una intrusión. Era el hogar de Elena, la viuda silenciosa, un lugar que había elegido para refugiarse del mundo y para reconstruir su vida tras la pérdida de su esposo. Un lugar que pronto se vería perturbado por la llegada de unos visitantes inesperados. La quietud del desierto, que hasta entonces reinaba en torno a la cabaña de Elena, se vio rota por el lejano galope de caballos. El sonido, al principio casi imperceptible, fue creciendo gradualmente hasta convertirse en un estruendo amenazante que resonaba en el aire. La viuda, que se encontraba en el interior de la cabaña, preparando una sencilla comida, detuvo sus tareas y aguzó el oído, consciente de que la llegada de forasteros en aquel lugar remoto rara vez presagiaba algo bueno. Poco después, una polvareda se alzó en el horizonte, anunciando la llegada de un grupo de hombres a caballo. A medida que se acercaban, sus figuras se hicieron más nítidas, revelando un aspecto descuidado y amenazante. Eran rufianes, hombres curtidos por el sol y la dureza del oeste, con barbas hirsutas, ropas raídas y miradas torvas que denotaban malas intenciones. Sus caballos, flacos y polvorientos, mostraban el cansancio de largos viajes a través del desierto. Eran 5 en total, liderados por un hombre corpulento y de rostro marcado por cicatrices, que vestía un chaleco de cuero desgastado y un sombrero de ala ancha que ocultaba parte de su rostro. A su lado, un hombre delgado y nervioso, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla, parecía el más inquieto del grupo. Los otros 3, de aspecto similar, portaban rifles y pistolas, listos para usarlos si era necesario. Se detuvieron frente a la cabaña, creando un círculo alrededor de la entrada. El líder, con un gesto brusco, desmontó de su caballo y se acercó a la puerta, mientras los demás permanecían a la espera, vigilando el entorno con desconfianza. Su objetivo era claro, obtener provisiones fáciles a costa de quienquiera que habitase aquella solitaria cabaña. Ignoraban, por supuesto, el peligro que les esperaba tras esa fachada de aparente debilidad. Buscaban una presa fácil, sin saber que estaban a punto de enfrentarse a una leona herida. La suerte de Elena, y la suya propia, estaba a punto de cambiar para siempre. El desierto, testigo silencioso de innumerables tragedias, se preparaba para presenciar un nuevo enfrentamiento. Desde el interior de la cabaña, Elena, cuyo nombre resonaba ahora como un eco en la inmensidad del desierto, observaba en silencio la llegada de los forajidos.
A través de una rendija en la ventana cubierta, sus ojos oscuros y penetrantes escudriñaban a los recién llegados, analizando cada detalle de su apariencia y comportamiento. No se dejaba engañar por sus ropas desgastadas ni por sus modales toscos, sabía, por experiencia propia, que la apariencia a menudo ocultaba intenciones mucho más oscuras. Había aprendido a leer a las personas como se lee un libro, a interpretar los gestos sutiles, las miradas furtivas y los movimientos involuntarios que revelaban sus verdaderos pensamientos y deseos. Y lo que veía en esos hombres no le gustaba en absoluto. Percibía en ellos una codicia insaciable, una sed de poder y una falta total de respeto por la vida ajena. Eran lobos disfrazados de corderos, depredadores buscando una presa fácil. Elena no se movió, ni siquiera respiró profundamente. Permaneció inmóvil, como una estatua, permitiendo que la oscuridad de la cabaña la envolviera y la camuflara. No quería alertar a los forajidos de su presencia, necesitaba tiempo para evaluar la situación y planear su respuesta. Sabía que su vida, y tal vez algo más, dependía de las decisiones que tomara en los próximos minutos. Recordó las enseñanzas de sus mentores apaches, quienes le habían inculcado la importancia de la paciencia y la observación. Antes de actuar, observa. Antes de hablar, escucha. Antes de juzgar, comprende, le habían dicho una y otra vez. Y ahora, esas palabras resonaban en su mente con una fuerza renovada. Vio al líder de los rufianes desmontar de su caballo y dirigirse hacia la puerta. Su andar era firme y decidido, pero Elena percibió una ligera vacilación en sus movimientos, una señal de que no estaba completamente seguro de lo que le esperaba al otro lado. Tal vez, pensó, aún había una oportunidad de evitar un enfrentamiento. Pero si no era así, estaba preparada. La silenciosa viuda, aparentemente indefensa, se aprestaba a defender su hogar y su libertad con uñas y dientes. El destino, una vez más, estaba a punto de jugarle una mala pasada a quienes la subestimaban. El silencio se rompió con un golpe seco. La puerta de la cabaña, construida con madera vieja y debilitada por el tiempo, cedió ante la fuerza bruta del líder de los rufianes. La madera crujió y se astilló, permitiendo que la luz del sol entrara a raudales en el interior oscuro. Los 5 hombres irrumpieron en la cabaña, invadiendo el espacio personal de Elena con su presencia amenazante. «A ver, anciana. ¿Hay alguien aquí?», gritó el líder, su voz resonando con una arrogancia desafiante. Su mirada recorrió la cabaña, deteniéndose en cada rincón, buscando cualquier objeto de valor que pudieran saquear. Los otros rufianes se dispersaron, registrando los cajones, volcando las estanterías y buscando detrás de los muebles. El caos se apoderó del pequeño espacio, destruyendo la tranquilidad que Elena tanto había valorado. «Queremos comida, agua y todo lo de valor que tengas», continuó el líder, acercándose a Elena con una sonrisa torcida. «No intentes resistirte, no queremos hacerte daño. Pero si nos obligas, no tendremos piedad». Su mano se posó sobre la empuñadura de su revólver, una clara advertencia de lo que estaba dispuesto a hacer. Elena permaneció en silencio, observando a los rufianes con una calma sorprendente. No mostró miedo ni sumisión, solo una frialdad glacial que desconcertó al líder. Sabía que cualquier palabra que dijera sería utilizada en su contra, así que prefirió guardar silencio y dejar que sus acciones hablaran por ella. Uno de los rufianes encontró una pequeña caja de madera escondida debajo de la cama. La abrió con avidez, esperando encontrar joyas o dinero, pero solo encontró algunas fotografías antiguas y un pequeño collar de cuentas. Decepcionado, arrojó la caja al suelo con desprecio. «¿Es esto todo lo que tienes, vieja bruja?», gritó otro rufián, acercándose a Elena con una actitud amenazante. «Más te vale que tengas algo más escondido, o te arrepentirás». La tensión en la cabaña era palpable. El aire se cargó de electricidad, como antes de una tormenta. Elena sabía que el enfrentamiento era inevitable. Los rufianes estaban decididos a obtener lo que querían, y ella estaba decidida a defender lo que era suyo. La batalla estaba a punto de comenzar.
Ante la creciente agresividad de los rufianes, Elena pareció ceder. Con un suspiro que podría interpretarse como resignación, asintió con la cabeza y habló por primera vez desde su llegada. Está bien, dijo con voz suave, intentando aparentar sumisión. No quiero problemas. Les daré lo que pidan. Su repentino cambio de actitud tomó por sorpresa a los rufianes, quienes se miraron entre sí con desconfianza. Esperaban resistencia, no cooperación. Sin embargo, la codicia pudo más que la cautela y aceptaron la oferta de Elena sin cuestionarla demasiado. Prepararé algo de comida y les daré agua, continuó Elena, dirigiéndose hacia la cocina con movimientos lentos y deliberados. Mientras se movía, observaba a los rufianes con disimulo, buscando cualquier señal de debilidad o distracción. Sabía que esta era su oportunidad de ganar tiempo y planear su contraataque. Comenzó a preparar un guiso sencillo, utilizando los pocos ingredientes que tenía a mano. Cortaba las verduras con precisión, movía las ollas con cuidado y encendía el fuego con facilidad. Cada movimiento era calculado, cada gesto tenía un propósito. Mientras cocinaba, recitaba en silencio los mantras que había aprendido de sus mentores apaches, invocando la fuerza y la sabiduría necesarias para enfrentarse a sus enemigos. Llenó una jarra con agua fresca del pozo y la colocó sobre la mesa, junto con algunos vasos toscos. Luego, sirvió el guiso en platos hondos y los ofreció a los rufianes, quienes se sentaron a la mesa con avidez, ansiosos por calmar su hambre y su sed. Mientras los rufianes comían y bebían, Elena permaneció de pie, observándolos en silencio. Aparentaba ser una anciana indefensa, sirviendo a sus opresores con sumisión. Pero bajo esa fachada de debilidad, ocultaba una fuerza y una destreza formidables. Estaba lista para desatar su furia en el momento preciso, cuando menos lo esperaran. La paciencia, como le habían enseñado los apaches, era su mejor arma. Y estaba dispuesta a utilizarla hasta el final. El desierto, una vez más, sería testigo de su valentía. Mientras los rufianes devoraban la comida, ajenos al peligro que acechaba, la mente de Elena viajó en el tiempo, transportándola a un pasado lejano, a una época de aprendizaje y transformación. Dejó atrás la cabaña y el presente, sumergiéndose en los recuerdos de su juventud, cuando era una joven llena de energía y determinación. La imagen que se presentó ante sus ojos fue la de un campamento apache, situado en un valle escondido entre las montañas. El aire olía a humo de leña, a hierbas medicinales y a la tierra seca del desierto. El sol brillaba con intensidad, iluminando las tiendas de cuero, los rostros curtidos de los guerreros y las sonrisas amables de las mujeres y los niños. Elena, entonces una joven de apenas 15 años, se encontraba en medio de un círculo de guerreros apaches, aprendiendo las artes marciales y el manejo de cuchillos. Su maestra, una anciana sabia y respetada, la observaba con atención, corrigiendo sus movimientos y guiándola en su aprendizaje. Los entrenamientos eran duros y exigentes. Elena aprendió a moverse con agilidad y sigilo, a esquivar los golpes y a atacar con precisión. Dominó el arte del combate cuerpo a cuerpo, utilizando su fuerza y su velocidad para vencer a sus oponentes. Pero lo más importante que aprendió fue el control mental, la capacidad de mantener la calma bajo presión y de tomar decisiones rápidas y acertadas. El manejo de los cuchillos era una disciplina aún más desafiante. Elena aprendió a lanzar los cuchillos con precisión milimétrica, alcanzando sus objetivos a distancias increíbles. Dominó diferentes técnicas de lanzamiento, utilizando diferentes tipos de cuchillos para diferentes propósitos. Pero lo más importante que aprendió fue el respeto por el arma, la conciencia de que un cuchillo podía ser una herramienta de vida o de muerte. Los apaches le enseñaron a amar la naturaleza, a respetar a los animales y a vivir en armonía con el entorno. Le inculcaron valores como la valentía, la lealtad y el honor. La adoptaron como una de los suyos, convirtiéndola en una guerrera apache, una protectora de su pueblo. Ese pasado, ahora tan lejano, era la clave de su presente.
Las habilidades que había aprendido de los apaches eran su mejor defensa contra los rufianes. Y estaba dispuesta a utilizarlas para proteger su hogar y su libertad. El flashback terminó tan repentinamente como había comenzado, devolviéndola a la cabaña, al presente, a la inminente confrontación. La guerrera apache estaba lista para despertar. El recuerdo de su pasado guerrero fortaleció a Elena, preparándola para lo que estaba por venir. Los rufianes, con el estómago lleno y la sed calmada, comenzaron a relajarse, creyendo que la situación estaba bajo control. Sin embargo, el líder, un hombre corpulento llamado Jed, tenía otras intenciones en mente. Mientras los demás rufianes conversaban entre ellos, Jed se levantó de la mesa y se acercó a Elena con una mirada lasciva en los ojos. «Has sido muy amable con nosotros, anciana», dijo con una voz cargada de doble sentido. «Creo que te mereces una recompensa». Antes de que Elena pudiera reaccionar, Jed la agarró del brazo con fuerza y la atrajo hacia él, intentando abrazarla. Elena sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No era la primera vez que se enfrentaba a una situación así, pero eso no hacía que fuera menos repugnante. «Suéltame», dijo Elena con voz firme, intentando zafarse del agarre de Jed. Pero el rufián era más fuerte que ella, y no estaba dispuesto a ceder. «Vamos, no seas tímida», dijo Jed con una sonrisa torcida. «Sé que en el fondo te gusta». La paciencia de Elena llegó a su límite. La furia apache que dormía en su interior comenzó a despertar, consumiéndola por completo. Jed había cruzado una línea, y ahora pagaría las consecuencias. «Te lo advertí», dijo Elena con una voz helada, desprendiéndose del agarre de Jed con una fuerza sorprendente. Antes de que el rufián pudiera reaccionar, Elena le propinó una fuerte bofetada en la cara, haciéndolo tambalearse hacia atrás. La bofetada resonó en la cabaña, silenciando a los demás rufianes, quienes observaron la escena con incredulidad. Jed se llevó la mano a la mejilla, sintiendo el ardor de la bofetada. Sus ojos se llenaron de rabia, revelando su verdadera naturaleza cruel y despiadada. «Maldita vieja», gritó Jed con furia, lanzándose contra Elena con la intención de golpearla. Pero Elena estaba preparada. Con un movimiento rápido y preciso, esquivó el golpe de Jed y lo desarmó, dejándolo completamente indefenso. La leona herida había despertado, y estaba lista para defenderse con uñas y dientes. La batalla, ahora sí, había comenzado en serio. La bofetada fue solo el comienzo. Jed, cegado por la rabia y la humillación, se lanzó contra Elena con la intención de golpearla. Pero la anciana no era la presa fácil que él imaginaba. Con una velocidad sorprendente, Elena esquivó el torpe ataque de Jed, moviéndose con la agilidad de una serpiente. Su cuerpo se deslizó suavemente hacia un lado, evitando el puño del rufián con una precisión milimétrica. En un instante, Elena se colocó detrás de Jed, aprovechando su desequilibrio. Con un movimiento rápido y silencioso, agarró la muñeca del rufián con una fuerza increíble, torciéndola hasta que Jed sintió un dolor agudo que le recorrió todo el brazo. El revólver que Jed empuñaba cayó al suelo con un golpe sordo, quedando fuera de su alcance. Jed gritó de dolor, intentando liberarse del agarre de Elena. Pero la anciana no cedió. Con una técnica aprendida de los guerreros apaches, Elena aplicó una presión precisa sobre el brazo de Jed, inmovilizándolo por completo. El rufián se retorció y forcejeó, pero no pudo escapar de su trampa. Los demás rufianes observaban la escena con asombro, sin poder creer lo que estaban viendo. La anciana indefensa que habían subestimado era una guerrera formidable, capaz de desarmar y someter a su líder con una facilidad pasmosa. La sorpresa y el miedo comenzaron a apoderarse de ellos. Elena mantuvo a Jed inmovilizado durante unos segundos, evaluando la situación. Podría haberlo matado fácilmente, pero eso no era lo que quería. Quería que los rufianes supieran que no era una presa fácil, que no se dejaría intimidar ni someter. Con un último movimiento brusco, Elena soltó a Jed, empujándolo hacia atrás con fuerza. El rufián cayó al suelo, aturdido y dolorido.
Elena recogió el revólver de Jed y lo apuntó hacia él, manteniendo la distancia de seguridad. Ahora escúchenme bien, dijo Elena con una voz que resonaba con autoridad. Esta cabaña es mi hogar, y no permitiré que nadie la profane. Si quieren seguir vivos, se irán de aquí ahora mismo, y no volverán a molestarme nunca más. La guerrera apache había despertado, y estaba lista para defender su territorio. Los rufianes, por primera vez, sintieron el verdadero terror. La presa se había convertido en depredador. La orden de Elena resonó en la cabaña, pero los rufianes, aunque atónitos, no estaban dispuestos a rendirse tan fácilmente. El segundo al mando, un hombre corpulento con una cicatriz en la mejilla, desenfundó su revólver y apuntó hacia Elena. Los otros rufianes le siguieron, preparándose para el enfrentamiento final. No creas que te dejaremos escapar, anciana, dijo el segundo al mando con una voz amenazante. Somos 5 contra 1, y tú no tienes ninguna posibilidad. Elena sonrió con frialdad. Están muy equivocados, dijo con confianza. Son ustedes los que no tienen ninguna posibilidad. Con una agilidad sorprendente, Elena se movió a un lado, evitando los disparos de los rufianes. Las balas silbaron a su alrededor, impactando contra las paredes y los muebles de la cabaña. El caos se apoderó del pequeño espacio, convirtiéndolo en un campo de batalla improvisado. Elena aprovechó el entorno a su favor, utilizando las mesas, las sillas y las estanterías como escudos y obstáculos. Se movía con rapidez y precisión, esquivando los disparos y acercándose a sus enemigos. Conocía la cabaña como la palma de su mano, y sabía cómo utilizar cada rincón y cada objeto en su beneficio. La pelea se convirtió en una danza frenética y coreografiada, donde Elena demostraba su destreza en las artes marciales y el manejo de cuchillos. Desarmaba a los rufianes con movimientos rápidos y precisos, golpeándolos en los puntos débiles y dejándolos fuera de combate. Utilizaba los cuchillos con maestría, lanzándolos con precisión milimétrica y alcanzando sus objetivos sin causarles heridas mortales. Un rufián intentó atacarla por la espalda, pero Elena lo detectó a tiempo y lo derribó con una patada giratoria. Otro rufián intentó dispararle a quemarropa, pero Elena esquivó el disparo y lo golpeó en la garganta, dejándolo sin aliento. Jed, recuperándose de su humillación, se unió a la pelea, intentando vengarse de Elena. Pero la anciana era demasiado rápida y habilidosa para él. Elena esquivó sus golpes con facilidad y lo derribó al suelo con una llave de judo. La pelea se prolongó durante varios minutos, llenando la cabaña de gritos, disparos y el sonido de los cuerpos chocando contra el suelo. Elena luchaba con una determinación feroz, defendiendo su hogar y su libertad con uñas y dientes. Los rufianes, por su parte, luchaban por sus vidas, dándose cuenta de que se habían metido en un gran problema. La cabaña, convertida en un caos, se preparaba para dictar sentencia. A medida que la pelea se intensificaba, Elena recurrió a su arma más letal, los cuchillos. Con movimientos rápidos y precisos, sacó los cuchillos que llevaba escondidos en sus botas y en su cinturón. Los cuchillos brillaron a la luz de las velas, convirtiéndose en extensiones de sus manos. Elena lanzó los cuchillos con una precisión milimétrica, apuntando a los puntos débiles de los rufianes, las muñecas, los tobillos, los hombros. Los cuchillos volaron por el aire con una velocidad asombrosa, alcanzando sus objetivos sin causarles heridas mortales, pero sí lo suficientemente dolorosas como para incapacitarlos. Un rufián intentó dispararle a Elena, pero ella lanzó un cuchillo que impactó en su muñeca, haciéndole soltar el arma. Otro rufián intentó acercarse a Elena, pero ella lanzó un cuchillo que impactó en su tobillo, haciéndolo caer al suelo con un grito de dolor. Con los rufianes desarmados y heridos, Elena se acercó a ellos uno por uno, sometiéndolos con facilidad. Utilizó técnicas de inmovilización aprendidas de los apaches, presionando puntos específicos de sus cuerpos para causarles dolor y paralizarlos. Jed, recuperándose de su caída, intentó levantarse para atacar a Elena, pero ella lo detuvo con un puntapié en el estómago.
Jed cayó al suelo, sin aliento. Elena se acercó a él y le apuntó con un cuchillo al cuello. Se acabó, Jed, dijo Elena con una voz helada. No tienes ninguna posibilidad. Ríndete, o te mataré. Jed la miró con odio, pero sabía que Elena hablaba en serio. La anciana que había subestimado era una guerrera implacable, capaz de acabar con él en cualquier momento. Con un suspiro de resignación, Jed asintió con la cabeza, rindiéndose. Elena sometió a Jed y lo ató de manos y pies. Luego, hizo lo mismo con los demás rufianes, dejándolos atados e indefensos en el suelo de la cabaña. La pelea había terminado. Elena había vencido a sus enemigos, demostrando su habilidad con los cuchillos y su valentía como guerrera. La cabaña, aunque destrozada, seguía siendo su hogar. Y nadie volvería a profanarla. El silencio, poco a poco, volvió a reinar en el desierto. Un silencio cargado de victoria y de advertencia. Con los rufianes atados y sometidos en el suelo de la cabaña, Elena respiró hondo, sintiendo el cansancio apoderarse de su cuerpo. La pelea había sido dura, y aunque había salido victoriosa, sabía que aún no podía bajar la guardia. La experiencia le había enseñado que siempre había que esperar lo inesperado. Y, efectivamente, lo inesperado sucedió. Uno de los rufianes, el más joven y ágil del grupo, aprovechó un momento de distracción de Elena para liberarse de sus ataduras. Con un movimiento rápido y silencioso, se levantó del suelo y corrió hacia la puerta, dispuesto a escapar. Elena reaccionó de inmediato. Sin dudarlo un instante, agarró uno de sus cuchillos y lo lanzó hacia el rufián con una precisión asombrosa. El cuchillo voló por el aire con una velocidad increíble, describiendo una trayectoria perfecta hacia su objetivo. El rufián, al escuchar el silbido del cuchillo, intentó esquivarlo, pero era demasiado tarde. El cuchillo impactó en su pierna, justo debajo de la rodilla, causándole un dolor agudo que lo hizo caer al suelo con un grito de desesperación. El rufián intentó levantarse, pero la herida era demasiado grave. No podía apoyar la pierna. Vio su oportunidad de escapar desvanecerse ante sus ojos. Elena se acercó al rufián, con el rostro sombrío. Lo miró con frialdad, sin mostrar ninguna señal de compasión. ¿Pensabas que ibas a escapar?, preguntó Elena con una voz helada. Te equivocaste. Nadie escapa de mí. El rufián la miró con miedo, dándose cuenta de que había cometido un grave error. Había subestimado a Elena y ahora pagaría las consecuencias. Elena sometió al rufián y lo ató de nuevo, asegurándose de que no volviera a intentar escapar. Luego, lo arrastró de vuelta a la cabaña y lo dejó junto a los demás rufianes, atados e indefensos. Con todos sus enemigos controlados, Elena se permitió un momento de descanso. Se sentó en una silla, con la respiración agitada y el cuerpo dolorido. La cabaña, destrozada y llena de sangre, era un testimonio de la batalla que acababa de librar. Pero también era un símbolo de su valentía y su determinación. Había defendido su hogar y su libertad, y nadie se lo quitaría. El desierto, una vez más, había presenciado su victoria. Con todos los rufianes atados y sometidos, Elena se centró en Jed, el líder de la banda. Lo miró con frialdad, sin mostrar ninguna señal de piedad. Sabía que Jed era el responsable de todo lo que había sucedido, y que merecía ser castigado. Jed, herido y humillado, sintió el peso de la mirada de Elena. Sabía que su vida pendía de un hilo, y que tenía que hacer algo para salvarse. Con un suspiro de resignación, Jed decidió negociar por su vida, ofreciendo a Elena información valiosa a cambio de su libertad. Por favor, no me mates, suplicó Jed con una voz débil. Te daré todo lo que quieras. Te diré dónde está el oro, dónde están los escondites, todo lo que quieras saber. Elena lo miró con incredulidad. ¿Crees que me importa tu oro?, preguntó con desprecio. No me interesa tu dinero. Lo que quiero es justicia. Pero puedo darte información que te será útil, insistió Jed.
Sé cosas que pueden ayudarte a protegerte. Sé de una conspiración, de un grupo de hombres poderosos que están planeando algo grande. Elena se detuvo a pensar. Sabía que Jed era un criminal, pero también sabía que podía estar diciendo la verdad. La información que ofrecía podía ser valiosa y podía ayudarla a proteger a los inocentes. ¿Qué tipo de información?, preguntó Elena con cautela. Sé de un grupo de hombres ricos y poderosos que están comprando tierras en la zona, respondió Jed. Están planeando construir un ferrocarril, y están dispuestos a hacer cualquier cosa para conseguir sus objetivos. Están matando a los granjeros, robando sus tierras y amenazando a sus familias. Elena escuchó la historia de Jed con atención. Sabía que algo así era posible. En el viejo oeste, el poder y el dinero a menudo corrompían a las personas y las llevaban a cometer atrocidades. ¿Por qué me dices esto?, preguntó Elena. Porque sé que eres diferente, respondió Jed. Sé que eres una mujer valiente y justa, que estás dispuesta a luchar por lo que crees. Si me dejas vivir, te ayudaré a detener a estos hombres. Elena lo miró con desconfianza. No estaba segura de si podía confiar en Jed, pero tampoco podía ignorar su oferta. La información que ofrecía podía ser la clave para detener una conspiración que amenazaba a toda la región. Tenía que tomar una decisión y tenía que hacerlo rápido. La vida de muchas personas dependía de ello. Elena, con su instinto entrenado por los apaches, decidió someter a Jed a un interrogatorio implacable. Sabía que no podía confiar ciegamente en sus palabras y que necesitaba descubrir la verdad detrás de su oferta. Dime todo lo que sabes, ordenó Elena con voz firme. Quiero nombres, fechas, lugares. No omitas ningún detalle. Jed, sabiendo que su vida dependía de ello, comenzó a hablar. Relató con detalle los crímenes que había cometido en el pasado, los robos, los asesinatos, las extorsiones. Elena escuchó con atención, sin mostrar ninguna emoción. Luego, Jed comenzó a hablar de la conspiración. Reveló los nombres de los hombres poderosos que estaban detrás del plan, sus conexiones con políticos corruptos y empresarios sin escrúpulos. Describió cómo estaban comprando tierras a precios irrisorios, utilizando la violencia y la intimidación para obligar a los granjeros a vender sus propiedades. Elena se horrorizó al escuchar la historia de Jed. La conspiración era mucho mayor de lo que había imaginado. No se trataba solo de un ferrocarril, sino de un plan para controlar toda la región, explotando sus recursos y esclavizando a su gente. ¿Cuál es tu papel en todo esto?, preguntó Elena. Yo solo era un peón, respondió Jed. Me pagaban para intimidar a los granjeros, para robar sus tierras, para hacer el trabajo sucio. Nunca supe el alcance real de la conspiración. Elena dudó. ¿Podía creer en las palabras de un criminal como Jed? ¿O estaba tratando de manipularla para escapar de su castigo? Para asegurarse de que Jed decía la verdad, Elena recurrió a una técnica aprendida de los apaches. Observó sus ojos, su lenguaje corporal, sus microexpresiones. Buscó señales de engaño, de mentira, de manipulación. Y lo que vio la convenció. Jed estaba diciendo la verdad. Estaba asustado, arrepentido y desesperado por salvar su vida. Elena comprendió que Jed podía ser una pieza clave para desmantelar la conspiración. Pero también sabía que no podía confiar en él completamente. Tendría que vigilarlo de cerca y asegurarse de que cumpliera su promesa de ayudarla a detener a los hombres poderosos que estaban detrás del plan. La batalla en la cabaña había terminado, pero la guerra apenas comenzaba. Elena se enfrentaba a un enemigo mucho más peligroso y poderoso de lo que había imaginado. Y sabía que necesitaría toda su valentía, su habilidad y su astucia para vencerlo. El desierto, una vez más, sería testigo de su lucha por la justicia. Después de escuchar el relato de Jed y evaluar la situación, Elena tomó una decisión difícil. A pesar de la crueldad y los crímenes de los rufianes, decidió no matarlos.
No era una asesina, y no quería manchar sus manos con su sangre. Pero tampoco podía dejarlos libres, para que siguieran sembrando el terror en la región. Inspirada por las enseñanzas de los apaches, Helena optó por un castigo que consideraba justo y apropiado. Los dejaría a merced del desierto, para que experimentaran en carne propia la dureza y la implacabilidad de la naturaleza. Con la ayuda de Jed, Helena sacó a los rufianes atados de la cabaña y los llevó a un lugar remoto en el desierto, lejos de cualquier fuente de agua o alimento. Los dejó atados a unos cactus espinosos, sin provisiones de ningún tipo. Les daré una oportunidad de sobrevivir, dijo Helena con voz firme. Si son lo suficientemente fuertes y astutos, podrán liberarse de sus ataduras y encontrar el camino de regreso a la civilización. Pero si no lo son, morirán en el desierto, a merced del sol y los animales. Jed la miró con incredulidad. ¿Crees que van a sobrevivir?, preguntó. Son unos inútiles, no saben cómo valerse por sí mismos en el desierto. Eso no es mi problema, respondió Helena. Yo les he dado una oportunidad. Lo que hagan con ella depende de ellos. Helena se montó en su caballo y se alejó del lugar, dejando a los rufianes abandonados a su suerte. Sabía que su decisión era arriesgada y que podía tener consecuencias impredecibles. Pero confiaba en que la justicia del desierto se encargaría de castigar a los culpables. Mientras cabalgaba de regreso a la cabaña, Helena reflexionó sobre lo que había sucedido. Había sobrevivido a un ataque brutal, había descubierto una conspiración peligrosa y había tomado una decisión que podía cambiar el destino de toda la región. Se sentía cansada, pero también llena de energía. Sabía que su vida ya no sería la misma. El desierto la había llamado a la acción y ella estaba dispuesta a responder. La lucha por la justicia apenas comenzaba. De vuelta en la cabaña, Helena contempló el desorden y la destrucción que los rufianes habían dejado tras de sí. Los muebles estaban rotos, las estanterías volcadas y la sangre salpicaba las paredes. Pero a pesar del caos, Helena sintió una extraña sensación de paz. Había defendido su hogar, había demostrado su valía como guerrera y había tomado una decisión que podía cambiar el destino de la región. Mientras limpiaba la cabaña, Helena reflexionó sobre su pasado y su presente. Recordó su infancia, su entrenamiento con los apaches, su matrimonio y la pérdida de su esposo. Había pasado por muchas pruebas y tribulaciones, pero siempre había encontrado la fuerza para seguir adelante. Ahora, se enfrentaba a un nuevo desafío, desmantelar la conspiración de los hombres poderosos que estaban aterrorizando a los granjeros. Sabía que no sería una tarea fácil, pero estaba decidida a hacerlo. No podía quedarse de brazos cruzados mientras los inocentes sufrían. Helena comprendió que su vida en la cabaña había llegado a su fin. Ya no podía seguir viviendo aislada del mundo, refugiándose en su soledad. Tenía que usar sus habilidades y su experiencia para proteger a los inocentes, para luchar contra la injusticia, para hacer del viejo oeste un lugar mejor. Con una renovada sensación de propósito, Helena decidió abandonar la cabaña y emprender un nuevo camino. Se convertiría en una protectora, en una defensora de los débiles, en una justiciera del desierto. Sabía que se enfrentaría a muchos peligros, que tendría que luchar contra enemigos poderosos y despiadados. Pero estaba preparada. Tenía las habilidades, la experiencia y la determinación necesarias para vencer cualquier obstáculo. Helena recordó las palabras de sus mentores apaches: nunca te rindas, nunca te rindas. Lucha por lo que crees, y protege a los inocentes. Esas palabras resonaron en su mente, dándole la fuerza para seguir adelante. Con el corazón lleno de esperanza y determinación, Helena se preparó para abandonar la cabaña y emprender su nuevo destino. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero estaba dispuesta a recorrerlo. El viejo oeste necesitaba su ayuda, y ella no lo defraudaría. La guerrera apache estaba lista para entrar en acción. Con el sol naciente pintando el cielo con tonos dorados y rojizos, Helena salió de la cabaña por última vez. Montó en su fiel caballo,
un mustang salvaje que había domesticado con paciencia y cariño. Lo acarició en el cuello, agradeciéndole su lealtad y su compañía. Miró hacia atrás, contemplando la cabaña que había sido su hogar durante tanto tiempo. A pesar de la destrucción y el caos, sentía una punzada de nostalgia. Había compartido muchos momentos felices en ese lugar, pero sabía que era hora de seguir adelante. Con una última mirada, Elena espoleó a su caballo y cabalgó hacia el horizonte. Dejó atrás la cabaña, los recuerdos y la soledad. Se adentraba en un nuevo mundo, lleno de peligros y desafíos, pero también de esperanza y oportunidades. A medida que se alejaba, Elena sentía que su corazón se llenaba de una nueva determinación. Ya no era solo una viuda que buscaba refugio y reconstrucción. Era una guerrera, una protectora, una justiciera. Era la defensora de los inocentes, la enemiga de los malvados, la esperanza del viejo oeste. Su destino estaba marcado. Utilizaría sus habilidades y su experiencia para luchar contra la conspiración de los hombres poderosos que estaban aterrorizando a la región. Protegería a los granjeros, defendería sus tierras y llevaría a los culpables ante la justicia. Elena sabía que el camino sería largo y difícil, pero estaba dispuesta a recorrerlo. No se rendiría, no se dejaría intimidar, no permitiría que el mal triunfara. Cabalgaría a través del desierto, enfrentándose a peligros y desafíos, pero siempre manteniendo su objetivo en mente. Se convertiría en una leyenda, en un símbolo de valentía y justicia. Elena, la viuda silenciosa, la guerrera apache, la protectora del oeste. Su nombre resonaría en el desierto, inspirando a los inocentes y aterrorizando a los malvados. Con el sol brillando en su rostro, Elena cabalgó hacia el horizonte, abrazando su nuevo destino. El viejo oeste la esperaba. Y ella estaba lista para responder a su llamado. El desierto, una vez más, sería testigo de su leyenda.